Shalom, hermanos. Primero quiero empezar dándole toda honra y gloria a Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'ashim HaKorash. Yahweh siendo el verdadero nombre del Padre, que hoy en día la gente ignorantemente le llama Dios o Jehová. Ba'asham en el nombre, y Yahweh Shai siendo el verdadero nombre del Hijo, que hoy en día la gente ignorantemente le llaman Jesús Cristo. Esos son los verdaderos nombres de Yahweh Slakia. Esos son los verdaderos nombres del Todopoderoso y su Hijo, Yahweh y Yahweh Shai. Honores a los apóstoles de GMS y saludos a todos los hermanos que están predicando esta palabra en verdad y en sinceridad. Ese es el hermano Shakal, aquí de GMS Chicago. Viniendo otra vez con otra lección. Y el tema que me voy a meter hoy básicamente va a ser sobre el crecimiento en esta verdad. Porque estando aquí en esta verdad cierto tiempo, tiene de ver un cambio obvio. Un cambio en ti, que todos se pueden dar cuenta, man. No debes de estar o hacer el mismo hombre de cuando entraste a esta verdad. No tienes que estar en el mismo nivel, pero tienes que subir nivel, tienes que abundir, tenemos que crecer. Para eso es esta verdad. Si eres la misma persona y has estado aquí en esta verdad por 5 años, hay un problema, man. Tienes que hacer unos cambios drásticos, man. Porque así no debe de ser. Esta verdad nos hace crecer, man. Nos hace madurar. Nos hace que nos hagamos hombres aceptables al Todopoderoso. So el hombre tienes que ser completamente diferente o tener diferencia al hombre que eras cuando estabas en el mundo, man. Y voy a empezar Primero Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yahweh Shai, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Yahweh, así abundéis más y más. Como está escrito, y como nos enseñaron los apóstoles y los hermanos cómo agradar a Yahweh, en eso tenemos que abundir más y más. ¿Y qué es eso? En la fe, en la paciencia, en la caridad que tenemos sobre los hermanos, en la sabiduría del Todopoderoso, en nuestras actitudes, nuestras acciones. En todo eso tenemos que abundir más y más, man. No debemos que quedarnos en el mismo espíritu, por decir. Ser el mismo hombre que cuando entramos primeramente en la verdad. Debe de haber una diferencia, un crecimiento, man. Tan grande que la gente del mundo, tu familia o los que no están en la verdad dicen: man, tú has cambiado mucho, man. Antes hacías esto, te gustaba esto, pero ya no. Man, eres un hombre diferente. Así tiene que tener la actitud la gente alrededor de ti que no está en la verdad, man. Sí, obviamente unos hermanos van a crecer más rápidos que otros, pero que sea rápido o despacio, tiene que ver una diferencia, man. Tiene que ver un crecimiento.
Y no debemos de ser el mismo hombre, man. Si somos, pues hay que, como se dice, poner las pilas, man. Ese es segundo de Pedro 1 y 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Dice, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En todo eso tenemos que añadir esas cosas como dice aquí, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio y todo eso, man. Y no tenemos que añadir todo eso, el amor fraternal, el conocimiento, la piedad, la paciencia, la misericordia. Y todo lo que dice aquí tenemos que añadir. Y luego que dice versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ya ven, ese es el punto, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Hamashiach. Tenemos que añadir eso y abundir en estas cosas, man. Si antes no eras un hombre con efecto fraternal o amor en el mundo, ¿qué crees? En la verdad tienes que tener ese afecto fraternal y amor sobre los hermanos. Si no lo tenías en el mundo, tenemos que aprenderlo y abundir en eso. Y no solamente en eso, pero la piedad, la paciencia, el conocimiento, la fe, la virtud, todo eso, man. Tenemos que abundir en eso. No quedarnos igual como apenas cuando entramos en la verdad. Tiene que haber un tipo de madurez, Y todo esto viene por cómo estar estudiando alrededor de los hermanos que tienen el mismo pensamiento. Viendo videos, saliendo, predicando esta palabra, leyendo. Todo eso nos hace abundir más y más. Nos hace entender estas cosas. Y no solamente entender, nos enseña cómo aplicarlas. Y cómo crecer en ellas, man. Haciendo todo eso nos enseña eso. Y abundimos en eso, man. Y no nos deja sin frutos. Hasta es como tenemos más fruto en esta verdad, haciendo estas cosas y abundir en esto, man. No entiendes qué es virtud, no entiendes qué es verdadera fe, afecto fraternal. Leyendo esas escrituras te da ese conocimiento,
te enseña cómo aplicarlas y luego ya, hey, abunda en eso, man. Haciendo eso no fallamos, man. Y estamos bien en esta verdad. Pero si no estamos creciendo, haciendo nada, nada está pasando y eres el mismo hombre, hey, algo está pasando, man. Algo está pasando. Maybe esta verdad no es para ti, man. You know, haz algo, rézale al Todopoderoso, órale. You know, ora a Él. You know, ayuna, pero hey, debe de haber un cambio, man. Si no hay, entonces, hey, man. No sé qué decirte, man, porque esto es para crecer y para abundir, man. Todo el mundo nos tiene que conocer como hombres diferentes, especialmente los que nos conocieron antes. Segundo de Corintios 8 y 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Otra vez, tenemos que abundar en estas cosas. No teníamos ciertos entendimientos de ciertas escrituras cuando empezamos. Ya estando años aquí, ya eso tenemos que, ya debe de estar aprendido, man. You know? ¿No sabías este entendimiento de esta escritura o de Daniel 7 o de Revelaciones o Apocalipsis 12? Ya si estando aquí cierto tiempo, tenemos que saberlas, man. You know? Tenemos que haber crecido y aprenderlas, man. You know? Y como dije, no se agüiten si ustedes son hermanos que crecen, lentamente, eso no importa, man. Pero el punto es que debe de haber un tipo de crecimiento, man. Si nada está pasando, ni poco, entonces ahí es un problema, man. Como se dice, pónganse las pilas y hagan algo. Ayunen más, leen más, oren más. Lo que sea, man, pero hagan algo porque aquí tenemos que crecer, man. Si no crecemos, el Todopoderoso va a venir y va a decir, ¿qué estabas haciendo todo ese tiempo? ¿Nada pasó? ¿No creciste? ¿Todavía tienes esa mentalidad de gentil? Y no va a tener uso de ti, te va a matar, man. Simplemente tenemos que crecer. Antes no eras paciente y te enojabas rápido, teniendo cierto tiempo aquí, ya eso no debe ser un problema. Los hermanos y la gente va a decir, man, cuando entró era bien enojón y era bien, pero mira cómo está ya bien calmado, bien paciente. Así, man. Este es primero de Timoteo 4. Primero de Timoteo 4 y 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Se la que lo voy a leer otra vez. Primero Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así es como crecemos, man. Así es como abundimos. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya ven, hay que crecer, no hay que descuidar este don, man. No creciendo, no usándolo para nuestro beneficio, para que crezcamos y seamos esos nuevos hombres, entonces estás descuidándolo, man. No debemos de hacer eso, man. Tenemos que crecer, man. You know, y ese don que nos dio el Todopoderoso tenemos que usarlo a nuestro beneficio, como Él lo intentó, man. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovecho sea manifiesto a todo. Aquí dice, lo voy a leer otra vez: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y cuando van a esa palabra, esa palabra significa progreso. En otras palabras, tu crecimiento. So estando ocupadas en estas cosas, esta palabra, esta verdad, con los hermanos, haciendo lecciones, estudiando todo eso, va nuestro crecimiento va a ser manifiesto, man. Va a ser evidente a todos, man. Nuestro progreso, todos se van a dar cuenta. Así es como crecemos, man. Aquí tenemos que tener progreso, no tenemos que ser el mismo hombre con las mismas maneras de cuando empezamos, man. Como dijo Pablo, Pablo dijo que yo me muero cada día, man. Nosotros tenemos que morirnos cada día, matar a ese viejo hombre cada día y crecer cada día, tenemos que examinarnos como dicen las escrituras y decir, okay, man, en esto necesito ayuda, man. Yo veo que cuando esto pasa, yo tengo esta actitud, o yo actúo así, o me maquino así, man. Eso no es acuerdo a las escrituras. Tengo que hacer algo para que eso ya no pase, para que ya me conducte de acuerdo a las escrituras. Ese es el tipo de espíritu que tenemos que tener, y ya viendo eso y examinarnos, entonces ya hacemos las cosas para cambiar. Y luego ya cuando pases por una situación similar, esta es la situación donde me hace conducir cierta manera, así no debo. Esta vez voy a tratar por el espíritu de Yahweh Bashmi Haushai, de maquinarme mejor. Y con esa actitud así crecemos, man. Es el espíritu que tenemos que tener para crecer. No solamente ahí estar, como pendejos y no hacer nada. Y cada vez que una situación y la misma situación venga, haces la misma cosa. Nunca aprendes. Así no debemos que hacer, man. Versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esta te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Haciendo estas cosas nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen, man.
So, hey, así de importante es el crecimiento en esta verdad, man. Tenemos que ser hombres completamente diferentes, man, de cuando entramos. Es Colosenses 2:7, dice: por tanto, de la manera que habías recibido al Señor Yahawashi HaMashiach, andad en él. Dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como había sido enseñados, abundando en acciones de gracias. You know? Abundando en acciones de gracias, abundando en conocimiento, abundando en paciencia, abundando en fe, you know, y todo eso, man. Tenemos que crecer, tenemos que abundar, no estar en el mismo espíritu, man. Es primero de Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Ya ven? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya bien? Creciendo en la obra del Señor siempre, man. You know? Tenemos que crecer. Esas escrituras son para que crezcamos. You know? Hey, antes tú eras un hombre muy callado. Hey, ahora, por estar aquí, ya no eres tan callado. ¿Por qué? Porque las escrituras te enseñaron cómo hablar. You know? Hey, porque estando haciendo la palabra de Yahweh Hashem Yahushai te ayuda en el mundo, you know, cuando estás, you know, en el mundo, por decir, you know, literalmente te cambia todo, man. Te cambia cómo comes, te cambia cómo te vistes, te cambia cómo hablas. Si hablas mucho, hey, te enseña que cómo hablar menos. Si hablas menos, te enseña cómo hablar más. Hey, so estando en esas escrituras y en la obra de Yahweh Hashem Yahushai y creciendo en ella, también nos hace crecer en otras cosas, man. You know, si me están entendiendo correctamente. ¿Por qué? Porque esto es las instrucciones cómo ser el perfecto hombre, man. So, hermanos, ojalá se fueron edificados y, hey, man, tenemos que crecer, man. Tenemos que crecer en esta verdad, man. Y al punto que la gente se da cuenta, es, man, antes no hablabas así, ahora hablas así, man. Antes no eras tan sabio, ahora eres bien sabio, man. You know? Y en otras cosas, man. You know? Muchas cosas más, pero tenemos que crecer, man. Y so, con eso, ojalá ustedes, hermanos, fueran edificados. Voy a terminar dándole toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem HaKakwarash, doble honores a los apóstoles de GMS, y saludos a todos los hermanos que están predicando esta palabra en verdad y en sinceridad. Shalom y Abba Baba.